Esto es Escuela Sabática con propósito, de la Biblia al corazón, de la lección a la acción. Bienvenidos. Durante esta semana estaremos estudiando la lección número 9, en los Salmos, segunda parte. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 67, los versículos 3 y 4. Dice de la siguiente manera: Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Los salmos no son solo cantos devocionales. Aunque los salmos no están llenos de bestias y de fechas, contienen también elementos proféticos. La manera en la que Dios ve la historia del mundo se puede encontrar impresa en los salmos, pero también se ve el contexto del dolor humano y del sufrimiento en la vida de los salmistas y en la vida del pueblo de Dios, que retrata las diferentes circunstancias por las que el pueblo tiene que pasar, las guerras, las dificultades, los momentos de pérdida, pero también las victorias y los momentos de triunfo. Entonces, es un libro que no solamente nos muestra el valor de la profecía bíblica, sino que también nos lleva a un final cuando el Rey de la Tierra reinará por siempre. Dentro de los propósitos más importantes que podemos encontrar durante esta semana en los Salmos, encontramos los siguientes. Un primer propósito de los Salmos es mostrar que el juicio de Dios es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es imparcial. Es un juicio que vindica al que sufre, pero al que se acoge a la promesa divina. Y es un juicio que da el castigo a los malvados. Es un juicio que restaura. Es un juicio que permite que todas las cosas vuelvan a empezar. Es un juicio que nos recuerda que el origen, que el inicio, que esa vida perfecta volverá a reinar otra vez en el universo. Un segundo propósito es llamar a la confianza total en Dios en medio del caos. Aunque a nuestro alrededor la historia parece desmoronarse, aunque los reinos parecen tambalear, aunque físicamente lo que vemos parece que no va a mantenerse, nuestras mentes se sostienen como viendo al invisible, tal como lo hiciera Moisés. Y ese es un propósito maravilloso en medio del mundo que estamos viviendo, pero en medio de las cosas que sabemos que van a acontecer en el futuro, un futuro muy cercano. Un tercer propósito que la lección nos enseña en esta semana es entender cómo Dios utiliza el poder, cómo lo hace de manera ecuánime, pero también entender cómo nosotros utilizamos el poder que se nos ha dado. Todos tenemos diversas responsabilidades. Es muy importante entender que así como tenemos esa gran responsabilidad, Dios quiere que la usemos y la ministremos para el bien de la equidad, para el bien de la justicia. El versículo principal de esta semana: Alégrense y gócese en las naciones, porque juzgarán los pueblos con justicia y equidad. Es un versículo que muestra el papel de Dios como juez. No es un papel fácil. No es un papel fácil cuando Satanás ha puesto en entredicho la justicia de Dios. No es un papel fácil cuando Satanás ha mostrado en diversas ocasiones que Dios es injusto. Porque, por ejemplo, si ustedes recuerdan la experiencia de Moisés, cuando Moisés murió y duró 3 días allí enterrado, vino Jesús y se lo llevó. Y allí hubo una disputa. Y entonces Satanás se quejó contra Dios. Pero Jesús le dijo: Jehová te reprenda, porque Dios es justo. Así que no es fácil estar en el lugar de Dios. Es complicado el papel de Dios. Sin embargo, este versículo nos dice que Dios juzga a los pueblos y que por ese motivo nosotros
debiéramos alegrarnos y gozarnos. Entonces, el juicio no es del todo malo. Muchas personas le temen al juicio, pero la lección de esta semana nos invita a cambiar de parecer y a tener confianza en el juicio. Esta semana estamos estudiando unos salmos maravillosos. Por ejemplo, el Salmo 46 es un salmo que nos invita a entender que el silencio divino no es ausencia. Vamos a ver el Salmo 46 en el versículo 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Cuando ruge la tormenta, cuando viene la tempestad, los seres humanos nos sentimos completamente frágiles. Como seres humanos no nos gusta sentirnos frágiles. Generalmente nos sentimos cómodos cuando estamos en nuestra zona de confort, es decir, cuando hay trabajo, cuando todo está bien en la familia, cuando no hay pérdidas, cuando las cosas parecen halagüeñas. Pero, ¿esa es la vida del Hijo de Dios? Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que si confiábamos en Él, seríamos vencedores, así como Él venció al mundo. Y este salmo nos invita a depositar nuestra confianza en Dios. Lo que ocurre a menudo es, de acuerdo con lo que el salmista nos muestra, es que el ser humano confía en su propia fuerza. Es decir, que cuando tenemos un problema, que cuando tenemos una dificultad, en lugar de ir primero a Dios, buscamos la solución por nuestra cuenta. Y lo que Dios quiere es que confiemos en Él, que pongamos nuestra confianza en Él para que Él ponga en nuestras mentes la idea correcta para solucionar la dificultad, para que Él allane el camino en el momento en que lo indique. Lo que pasa es que muchas veces pareciera que Dios no habla y se queda mucho tiempo sin hablar. Y ese silencio nos desespera y ese silencio nos causa agonía y ese silencio nos frustra como cristianos. De alguna manera todos queremos mostrar nuestro lado bueno. Ninguno quiere sentirse derrotado. Ninguno quiere sentirse frágil. Sin embargo, Dios nos dice que Dios está en medio de nosotros, el versículo 5 del Salmo 46. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios está en medio de la ciudad, de la ciudadela de nuestras vidas. Y esto debiera darnos completa paz y tranquilidad. Y el versículo 7 continúa diciendo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este salmo muestra proféticamente el tiempo de angustia. Este salmo nos dice que aunque en nuestra vida hay momentos difíciles, momentos de angustia, como cuando golpea el mal, cuando Dios permite que el mal golpee, que Satanás destruya, que Satanás dañe, que Satanás quebrante, pero que hay momentos que profetizados ocurrirán al fin del tiempo, cuando habrá angustia de gentes, cuando habrá tal dificultad que el ser humano parecerá estar entre la espada y la pared, y lo peor de todo, sin Dios y sin esperanza. Pero cuando esa calamidad ocurra, cuando ocurran todos los eventos naturales que sobrevendrán, cuando haya angustia en las gentes, hay de aquellos que no estén con Dios. Porque estos que no están con Dios van a sufrir terriblemente y aún les va a esperar el juicio. Pero quienes hemos depositado nuestra confianza en Dios en esos pequeños momentos difíciles de la vida, porque son pequeños y cortos comparado con lo que viene, habremos aprendido la lección y al final estaremos confiando totalmente en la providencia divina. De este maravilloso Salmo 46 podemos pasar al Salmo 75. El Salmo 75, entre otras cosas, nos muestra a un Dios que ejerce juicio, que actúa con justicia. El versículo 7 de este Salmo dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura,
y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Qué proyección tan maravillosa hace el salmista de lo que ocurrirá al final? Sin duda alguna, todos hemos pasado momentos de injusticia, igual que le ha ocurrido al salmista. Y cuando esos momentos de injusticia vienen y tú tienes inclusive la oportunidad de hacer justicia, Dios te dice, espera, no actúes, déjame actuar. Y es difícil porque para el salmista, cuando está rodeado por enemigos, cuando en su propia casa lo acosan y cuando tiene tantas dificultades, él quiere solucionarlo todo. Pero Dios le dice, no te afanes, no te aflijas, porque Dios es el juez. A este humilla, a este, aquel otro enaltece. Por lo tanto, aquí nos está mostrando la acción justa de Dios. El juicio no es porque Dios sea vengativo, sino porque Dios es justo. No es porque Dios esté anheloso por destruir al malo, porque a Dios le duele la destrucción del malo. Pero Dios quiere vindicar a su pueblo. Dios quiere vindicar a los justos. Recordemos la experiencia, por ejemplo, de Israel, que también narra los Salmos, cuando justamente después de tantos años de servidumbre en Egipto, Dios los libra milagrosamente. Pero luego que los libra milagrosamente y salen cargados de riqueza de Egipto, se estrellan contra el mar. Y ahora parece que no hay salida, porque estos que los han dejado libres ahora se han arrepentido y han venido por su presa, han venido a vengar toda la muerte causada por los primogénitos, a sus primogénitos. Y entonces el pueblo está allí y pareciera que no hay esperanza. Y Dios les dice, esperen, esperen. Qué difícil es esperar en la historia del pueblo de Dios y qué difícil es esperar al fin del tiempo también. Porque según la Biblia, el tiempo de angustia será un tiempo como nunca lo ha habido. Y eso es lo que dice aquí el Salmo. El salmista dice, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Cuando Dios ejecute su juicio será algo terrible, será algo asombroso. Pero Dios insiste, o el salmista más bien, insiste en un Dios justo, no en un Dios vengativo. Insiste en un Dios que restaura, no simplemente en un Dios que destruye, sino un Dios que rehace de nuevo todas las cosas. Y al final dice el salmista en el versículo 9, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Así como el pueblo de Israel cantó cuando el enemigo fue devorado por las olas del mar, allí en ocasión del Mar Rojo, así el pueblo de Dios cantará un grito de victoria, un cántico de victoria, cuando todos aquellos que estén listos a destruirlos sean destruidos en ocasión de la segunda venida del Hijo del Hombre. Otro salmo, el Salmo 47, es un salmo potente. Es un salmo potente porque es un salmo que nos muestra que el reino de Dios, la creación de Dios, le pertenecen a Dios. Dice el salmista en el versículo 1, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Una época cuando el pueblo de Israel tenía a Dios como su rey. Pero entonces después quiso ser como las demás naciones y pidió a Dios un rey. Y a pesar de que Dios, a través del profeta, les dijo, mire, recuérdenme lo que les va a pasar cuando tengan un rey, ellos dijeron, no importa, queremos un rey. Desde entonces, el pueblo empezó a sufrir aún más a causa de los malos reinados. Es difícil el reino, es difícil el poder del ser humano cuando lejos de Dios se corrompe. Y dice el versículo 3, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Esa fue la promesa. De hecho, Dios le hizo esa misma promesa a Abraham. Dios le dijo a Abraham, todo lo que tú pisares, esa tierra es tuya.
porque en los tiempos antiguos esa era una acción no solo simbólica, sino literal, en la cual cuando tú pisabas una tierra era tuya. Había tanta tierra por descubrir que así ocurría. Lo mismo ocurrió cuando, por ejemplo, los pueblos de América fueron descubiertos, aparentemente, por todos estos viajeros de España y de otros países. ¿Cómo venían? Pisaban y decían, esto es nuestro. Esto es nuestro porque tenían armas, porque tenían cierto poder. Lo mismo hizo Satanás. Por eso en Job, cuando Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás dice, de rodear la tierra y andar por ella. Satanás reclamaba la tierra como suya porque había pisado la tierra. Realmente porque el hombre le había entregado el dominio de la tierra. Pero esa acción de poner los pies es una acción de sometimiento. Y dice el versículo 4 del mismo Salmo, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, la cual amó. Ahora, el ser humano, transitando por esta tierra, el salmista dice, aquí realmente no hay nada que valga la pena. Pero Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, ha pisado la tierra por nosotros. Ha pisado el lagar solo. Cristo ha pisado. Ha pisado como el ser humano pisa. Ha pisado por el sendero del dolor. Ha pisado por el sendero del sufrimiento. Ha pisado por el sendero del sacrificio. ¿Para qué? Para reclamar la tierra como suya. Por eso vino al mundo, a estar con nosotros y a estar entre nosotros, porque esto tenía un fuerte símbolo. Y cuando el pueblo de Dios ahora comprueba y confirma que Cristo vino a pisar la tierra, entonces ese acto de pisar la tierra de Cristo Jesús, quien viene del cielo, quien viene de pisar el cielo, entonces es como el eslabón que vuelve a unir la tierra con el cielo, que vuelve a darle esperanza al ser humano que estaba bajo el dominio del enemigo. Por eso al final del juicio, entre otras cosas, y entre muchas cosas, Dios destruirá la muerte para siempre. Porque Apocalipsis dice, ya no habrá más dolor, ni aflicción, ni enfermedad, ni muerte. Entonces, en este hermoso salmo, Dios destaca su reinado como el que sabe reinar y como el legítimo rey, dispuesto a destruir al usurpador y a todos los que le sigan. Y dice el versículo 8 del mismo Salmo, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. El reino de Dios es un reino que transforma, que eleva al ser humano y que lo restaura a su posición original. Qué gran mensaje el del Salmo 47, ¿verdad? Hay una relación maravillosa entre el Salmo 67, de donde sacamos nuestro texto bíblico esta semana, y el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis. El Salmo 67 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La alabanza es un elemento vital, fundamental del pueblo de Dios para reconocer la soberanía y la majestad del cielo. Y este versículo, el versículo 3, está íntimamente relacionado con Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo número 3, que dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y delante de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Pero el versículo número 7 dice que un ángel iba a toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay una relación maravillosa
entre la adoración y la alabanza al Dios, el Rey de toda la tierra. Esa es la invitación del salmista. El salmista ve cómo a través de la historia el pueblo de Dios en su peregrinaje alaba a Dios y lo reconoce como su soberano. Pero también sabe que al final del tiempo, cuando se predique el último mensaje, el mensaje final, ese mensaje también estará acompañado de la verdadera adoración, pero también de alabanza. Porque alabanza es, entre otras cosas, hablar bien de alguien. Y en este caso, estamos hablando del poder y de la majestad de Dios. Por lo tanto, al exaltar las virtudes de Dios, estamos honrando a Dios, alabando su nombre y adorándolo. Vivimos, hermanos, como pueblo, en la época en la que debemos anunciar que el juicio ha llegado. Ese es el mensaje distintivo. Sin embargo, este salmo y este Apocalipsis, este capítulo de Apocalipsis también nos conecta con Apocalipsis capítulo 6. Cuando vemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, nos damos cuenta que habla de los sellos. Y entonces hay 7 sellos. Y cada sello representa a una iglesia. Y cada iglesia tiene una misión. Y cada iglesia tiene su historia. Pero ¿saben qué une a todas estas iglesias? Algo que se llama testificación. No puede existir adoración, según la Escritura, sin testificación. Adoración no se trata solo de ir al santuario, en este caso, al templo. No se trata solo de obedecer las doctrinas. No se trata solo de llevar las ofrendas. No se trata solo de entregar la vida a Dios, sino que no puede existir una entrega total sin testificación. Cuando el ser humano es tomado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo hace su instrumento, entonces debe testificar. Y viene a la mente el llamado de ese llamado que hablamos en la lección anterior. Cuando Isaías ve la majestad de Dios y cuando Dios dice, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Quién va a ir por nosotros? Y Isaías dice yo. Entonces lo mismo ocurre en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. Estas etapas que mencionan en los sellos son iglesias que a través de la historia, a unos más difíciles, a otros no tan difíciles, fueron iglesias que testificaron. En particular, veamos el quinto sello. Dice que el quinto sello vio bajo el altar de las almas los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, fue una iglesia perseguida, el versículo 9. Y el versículo 10 del capítulo 6 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El clamor del ser humano, el clamor, la agonía, pero expresadas a Dios. A Dios y expresadas con propiedad, con respeto. Y entonces luego viene el sexto sello, que es cuando caen las estrellas del cielo y las potencias de los cielos son conmovidas. Y entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se esconden en las cuevas, y entre las peñas de los montes dicen, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá permanecer en pie? Caigan sobre nosotros, escóndanos, dice, de la presencia de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pareciera que todos estos grandes, ricos, capitanes y poderosos de la tierra saben por qué ocurren las cosas que ocurren en ese momento. Es decir, no le echan la culpa al calentamiento global, cambio climático, a la inteligencia artificial, a las guerras. No.
Ellos saben que todo lo que está ocurriendo al final tiene un origen, viene de Dios. Y ellos reconocen que se han rebelado contra Dios. ¿Saben? Porque es una época en la historia en la que ya definitivamente los dos grupos están declarados. En un grupo ha hecho guerra al otro grupo. La mayoría ha ido por la minoría. Quiere destruirlos, incitados por Satanás, que es su cabecilla. Y estos, en ese tiempo de angustia y de dificultad, solo pueden clamar a Dios, porque Dios es su único amparo y fortaleza, tal como lo decía el Salmo 46. Ellos reconocen que solo Dios puede hacer justicia. Ellos no pueden defender sus derechos, porque humanamente no tienen derechos. Y en ese caos y en esa circunstancia difícil, entonces recordamos las palabras de Apocalipsis 14. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. El mensaje de Apocalipsis de esta semana, hermanos, es claro. Aún en medio de las dificultades y de los sufrimientos propios como seres humanos, aún en medio de las pérdidas, debemos entregarle nuestra vida al control de Dios. Esto no es una tarea fácil para el salmista, tampoco lo será para nosotros, pero es en la escuela de la aflicción, es en ese doloroso proceso de aprendizaje en donde los caracteres son pulidos, 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 cada vez más probados y probados hasta que llegan al nivel, hasta que llegan a la altura de la plenitud de Cristo, sin lo cual evidentemente no podremos llegar al cielo. Por lo tanto, debemos testificar. Adoración y testificación van de la mano. Adoración, testificación y juicio. Quien adora y testifica no teme al juicio. Esa es la secuencia de los salmos proféticos, que nos muestran cómo al final se vindica la justicia y se vindicará a los que sufrieron la injusticia, porque fueron muertos o porque fueron despropiados, porque fueron maltratados, porque fueron perseguidos, porque fueron odiados por su vida limpia, pero serán vindicados por el Rey de Reyes, por el juez justo, por nuestro Dios y Señor Jesucristo. De las muchas aplicaciones que podemos encontrar en la lección de esta semana, que seguramente tú ya tienes en tu mente varias, yo quiero aportarte algunas. Hoy en día los neurocientíficos hablan mucho del poder del silencio. Y esto lo quiero contrastar o poner en paralelo con el silencio de Dios. Cuando sufrimos, aparentemente Dios está en silencio. Es cuando queremos escuchar la voz de Dios, pero Dios no habla. ¿Saben por qué? Porque Dios prueba, espera, dice, espera, espera, espera. Esa misma angustia la sufrió Jesús allí en el Calvario. Estaba clavado después de haber sido torturado miserablemente y de estar completamente agotado y exhausto física y mentalmente. Su espíritu se mantenía robusto y agarrado de la mano de su Padre. Pero llegó el clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado siempre separa, el pecado destruye la conexión con Dios. Y en nuestro caso, por estar separados de Dios, o por estar con Dios, pero por estar a merced del enemigo, que aún tiene poder sobre nosotros, pero no todo el poder, porque el poder final lo tiene Dios, sufrimos. Los neurocientíficos hablan mucho del silencio. Se hace necesario, hermanos, porque vivimos en una época de ajetreo, de velocidad, de rapidez. Todo lo queremos ya y queremos muchas cosas al tiempo. Y nos hemos vuelto adictos a la inmediatez. Y los neurocientíficos concuerdan en que cuando tú estás en silencio, que cuando tú meditas,
que cuando tú reflexionas, los niveles de cortisol que genera el estrés de la vida descienden por completamente. Tu memoria emocional mejora inmediatamente y tu corteza prefrontal se fortalece. ¿Esto qué significa? Significa que podemos estar emocionalmente más controlados. Significa que tenemos mejor capacidad para razonar y tomar decisiones. Distinto a aquellos que siguen corriendo y corriendo. ¿Cuán necesario, hermanos, es que tomemos el tiempo para estar en silencio? Así como Dios se toma su tiempo para estar en silencio, nosotros deberíamos estar en silencio, en silencio. ¿Saben? Silencio con Dios. Todo se cierra. No hay redes sociales. No hay distracciones. Es imposible hacerlo durante el día. Tiene que ser temprano. Y cuando te conectas con Dios y encuentras ese silencio, no solo tienes paz interior, sino que Dios puede ser el juez y señor de tu vida y decidir por ti y por mí, que es lo que necesitamos en este tiempo. Una aplicación muy bonita también que el Salmo 46 nos enseña, que no leímos hoy, pero que tú lo puedes leer, está al final del Salmo, es: venid y contemplemos las obras de Dios. Contemplación versus distracción. Este mundo está lleno de distracción, pero no es casualidad. Esa es una obra estratégica y astuta de Satanás. Satanás quiere mantenernos distraídos. Mencionaba yo en la lección anterior que en países como estos, Canadá, Estados Unidos y en otros, las personas para sobrevivir a veces tienen hasta 2 y 3 trabajos. ¿Qué estilo de vida tan fuerte? No digo que no haya necesidades, por supuesto, pero Satanás nos quiere distraer del verdadero propósito. Quiere arrebatarnos el tiempo, quiere arrebatarnos la salud. Y necesitamos tener tiempo para contemplar las obras de Dios. Yo te pregunto, ¿de qué te sirve tener las cosas de este mundo si no tienes tu alma guardada? Eso lo dijo Jesús. El joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones y dijo, yo no lo voy a perder todo, ¿con qué me quedo? Pero los discípulos, que no tenían mucho que perder, la mayoría de ellos, con excepción de un par de ellos, echaron su suerte con Jesús. ¿Con quién quieres echar tu suerte? ¿Quieres contemplar lo que te has ganado? ¿Lo que puedes adquirir? ¿Quieres pasar el tiempo haciendo cuentas de todas tus cuentas bancarias y de tus ingresos y de todos tus balances? ¿O como el salmista, quieres ver las obras de Dios? ¿Quieres tener tiempo para ir a la playa, a observar el mar, que te enseñe Dios? ¿Quieres tener tiempo para escuchar la naturaleza, para estar en comunión con las cosas que Dios ha creado, en donde empezamos a entender el carácter de Dios? Tú eliges, pero el salmista nos hace esa invitación y yo quiero transmitírtela en esta hora. Una siguiente aplicación, hermanos, es: las filosofías de este mundo han fracasado. Los reinos de este mundo han fracasado. Las estrategias de este mundo han fracasado. Han querido hacer al hombre mejor y no lo han logrado. Lo único que han logrado es un ser humano egoísta, un ser humano orgulloso, un ser humano preocupado por sus propios intereses. Quienes hablan del socialismo, lo único que buscan es enriquecerse a costas de otros. Y quienes están en contra de otras filosofías van tan al otro lado que se pierden. Pero Cristo nos ha mostrado que el camino del cristiano es un camino que va por el sendero angosto, pero que lleva a la vida eterna. El sufrimiento es un absurdo para los filósofos, pero para Dios el sufrimiento es una escuela necesaria. Ninguno de nosotros queremos sufrir, pero necesitamos sufrir por Cristo. Necesitamos sufrir por causa del Evangelio. Necesitamos avanzar con dolor. Necesitamos trepar. Necesitamos llegar a la cima con dificultad. Pero esa escuela nos va a preparar, hermanos, para la escuela del más allá, para esa escuela en donde vamos a reinar con Cristo y aprender del Maestro de los Maestros.
Una siguiente aplicación que nos deja la lección es: Dios utiliza el poder para juzgar y para restaurar, para dar al malo su paga, pero también al justo su paga. La pregunta es, ¿cómo utilizamos nosotros el poder que Dios nos da? Saben, el ser humano siempre sueña con poder. Ahí están las películas de superhéroes. Tal vez alguno de ustedes y yo jugamos a ser algún superhéroe, a poder volar, a poder ver a través de las paredes o a destruir cosas, qué sé yo. Siempre hemos deseado poder y, ¿sabes? Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dado un grado de poder a todos. ¿Qué haces tú, por ejemplo? ¿Cómo ejerces tu poder como maestro con tus estudiantes al asignar las tareas, al revisar las tareas, al hacer los exámenes, al revisarlos, al ejercer disciplina? ¿Cómo ejerces poder como padre con tus hijos? ¿Cómo ejerces como madre en la educación de tus hijos? ¿Cómo ejerces como madre el poder para alimentar a tu familia? ¿Lo usas bien para dar salud y bienestar? ¿Cómo lo usas? ¿Cómo lo usas como jefe con tus subalternos? ¿Cómo tratas a los débiles, a los que cometen errores? Y esto lo voy a unir a una frase que dijo el poeta Virgilio. Dice: pueden porque creen que pueden. ¿Qué quiso decir Virgilio? Muchas veces nosotros tratamos a otros en nuestra esfera de poder, sea chica o sea grande, no como van a llegar a ser, sino como son. Y Dios actúa totalmente diferente. Dios no nos trata como nosotros somos, sino como llegaremos a ser. Él nos ve en el futuro, Él nos ve en el final. Entonces, pueden porque creen que pueden, no porque saben que pueden. Nosotros sabemos mucho. Tenemos mucho conocimiento. De hecho, cualquiera de ustedes tal vez puede explicar las profecías de las 70 semanas, conoce lo de las bestias de Apocalipsis, habla del final, le explica al detalle. Pero la pregunta que puede surgir allí es: ¿lo crees de verdad? ¿No lo sabes? ¿Lo crees? Es decir, ¿te estás preparando para eso? La vida de los que estamos viviendo en este último tiempo, hermanos, no puede ser la misma. Nuestro estilo de vida tiene que cambiar. No podemos vivir como la gente vive en el mundo contemporáneo. Tenemos que vivir diferente. ¿Creemos en esto? ¿Creemos realmente? Hay una historia que me impactó mucho y la quiero comentar aquí rápidamente. Es la historia de Kari O, un japonés. Fue hijo de un premio Nobel de literatura japonesa en el año de 1994. Resulta que este niño, cuando estaba en el vientre de su madre y sus padres supieron que ya muy próximamente nacería, los médicos les mostraron que su hijo tenía una hernia cerebral y eso podría traer unas complicaciones muy grandes para la vida del niño, inclusive la muerte. Aún así, los padres decidieron tener el hijo. Muy bien, el bebé nació, efectivamente nació con problemas de visión, casi no veía, también tenía autismo y otra cantidad de situaciones difíciles. El niño empezó a crecer, a desarrollarse. Sus padres nunca perdieron la fe en él, siempre creían en él, siempre buscaban cómo ayudarlo, siempre estudiaban cómo ayudarlo. Y de hecho lo hacían. En una ocasión, cuando estaban viajando, paseando por un parque, de repente el niño escuchó un pájaro y se volteó. Y el pájaro llamó la atención y el niño empezó a imitar el canto del pájaro. Oh, entonces los padres dijeron: le gusta el canto de los pájaros. Así que buscaron todas las grabaciones posibles de pájaros del mundo y se las ponían en casa. Aunque el niño no hablaba, el niño reproducía los cantos de pájaros de todo el mundo. Más adelante, su madre decidió que debía tomar clases de piano, así que trajo a una muy buena maestra para que le enseñara.
le dijo a la maestra que quería que le enseñara y lo iniciara con la música de Mozart. Así que la maestra empezó a enseñarle las piezas de Mozart. El niño empezó a tocar, no hablaba mucho, pero empezó a tocar. Y tiempo después, un día llegó la maestra y el niño le entregó algo. Así que la maestra lo recibió, lo revisó y se sorprendió porque la estructura de una partitura que el niño le estaba entregando era muy similar a la de Mozart. Así que le preguntó a la mamá, bueno, ¿y de dónde sacó esto el niño? La mamá le dijo, él lo compuso. La maestra quedó sorprendida y el niño empezó a componer más y más y más y más y más. Y hoy en día es un compositor contemporáneo muy famoso. ¿Por qué? Porque sus padres creyeron. La pregunta es, ¿crees tú? ¿Crees tú en lo que Dios puede llegar a convertirte o no crees? Si no crees, no va a pasar nada. Tu vida va a seguir igual. Pero si crees y lo ves así, entonces te va a pasar lo de Pablo. Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero eso hago. Sin embargo, termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Es decir, Pablo sabía que aunque vivió un momento difícil de su vida, en la que la naturaleza carnal luchaba contra la espiritual y parecía vencerla, pero Pablo sabía que el que anunció y prometió la buena obra la completará. Y se veía santo, se veía salvado. Al final de sus días, Pablo dijo, estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, antes de morir, dijo Pablo, estoy listo para mi partida, porque sé que me espera la corona de vida. Pablo creía en lo que Dios podía convertirlo desde que se entregó a él. ¿Lo crees tú? Necesitamos creerlo. Porque en la medida en que lo creamos nosotros para nosotros mismos, también lo vamos a creer hacia los demás. Y entonces ya no vas a tratar a tu hijo como eres un desordenado, tú siempre llegas tarde. No, ahora tú puedes decirle, hijo, qué extraño, porque tú eres tan ordenado, ¿por qué encuentro tus cosas fuera del lugar? Y ese mensaje puede empezar a transformar la vida de alguien. Y así, en las diferentes situaciones de la vida y en las diferentes instancias en las que tenemos poder para ejercer, ¿cómo podemos hacer que las personas se proyecten a lo que pueden llegar a ser? Aprendamos a tratarlos así y no como lo que son. ¿Cómo entender mejor la lección de esta semana? A través de ayudas visuales. Bueno, una forma muy interesante es haciendo nuestros propios títulos sugerentes de la lección. La lección de esta semana se titulaba En los Salmos, segunda parte. Yo puse 3 títulos más. Eso me ayuda a tener una visión mucho más amplia. El primer título que puse fue Los Salmos y el Juicio Final, consolación o advertencia. Un segundo título que escribí fue ¿Dónde está Dios cuando el mundo tiembla? Una mirada profética a los Salmos. Y una tercera alternativa que puse fue Silencio antes del colapso, el mensaje oculto de los Salmos. Esto nos ayuda, como les digo, a tener una visión más amplia y desde otras perspectivas del mismo paisaje, en este caso, de los Salmos y su relación con la profecía. Para ilustrar la lección de esta semana, como maestro, como estudiante inclusive, o como padre de familia, o tú mismo en tu casa, puedes hacer algunas actividades. Te voy a sugerir, aparte de los títulos, puedes hacer una que se llama la caja del silencio. Entonces haces una cajita pequeña o un cofrecito y dentro pones 6 papelitos. 3 de ellos van a ser imágenes o palabras que sugieren adversidad. Por ejemplo, puedes poner allí pérdida, injusticia, enfermedad. Y vas a escoger un versículo de los Salmos que sea una promesa para cada uno de esos momentos. Entonces los llevas escritos allí. Eso los vas a repartir en tu familia o con tus miembros de clase. Entonces empiezan los que tienen las dificultades. Uno de ellos lee, por ejemplo, si le salió dolor o muerte, y entonces le preguntas, bueno, ¿quién tiene la promesa para esa situación? Y alguien, entonces la tiene,
la lee, la comparte. Y así podemos empezar a hacer esa actividad de choque entre dificultad, pero promesa divina. Una segunda opción podemos hacer también es la silla del poder. Entonces ponemos una silla frente a la clase, ¿cierto? Y pedimos a un voluntario que se siente. El que se siente va a ser juez. Entonces, el maestro o otras personas, el maestro puede llevar por escrito lo que quiere, que los dilemas que este juez pues realice allí. Entonces le pueden presentar, por ejemplo, cómo tratar a un estudiante rebelde o qué hacer con un empleado que llegó tarde o en fin. La idea es que el que se siente allí emita juicios como Dios lo haría en cada uno de esos casos. Y al final, pues van a darse cuenta lo difícil que es ser juez. ¿Está bien? La silla se puede turnar, no tiene que ser una persona, pueden ser dos personas, una primero, luego la otra. La tercera dinámica puede ser ciego con guía. Esto lo hemos hecho en diferentes ocasiones. Es una persona, se venda, que no ve absolutamente nada, y alguien va a ejercer como guía. Entonces la va a llevar por entre la iglesia, una vueltita corta, breve, y tan pronto lleguen allí, de regreso a la clase, el que hizo de ciego va a contar cómo le fue, cuál fue su experiencia, cómo se sintió. Y luego van a cambiar de roles. Entonces ahora este lo va a guiar y el otro. ¿Qué podemos aprender allí? Podemos aprender en este juego que el poder, en este caso del que guía, no es dominar, sino que es llevar y guiar con amor y con responsabilidad. Bueno, y el último ejercicio que podemos hacer, que también se puede hacer en casa, y sería muy bonito que lo practicaran, por ejemplo, el viernes en la noche, allí en el culto familiar, es, lo he puesto, la carta que cree en ti. Entonces, en un papel pequeño, bien bonito, se puede seleccionar con un borde bonito, se le entrega a los integrantes, a los participantes. Y cada uno va a escribir cómo ve a esa persona que está a su derecha a futuro en las manos de Dios. Entonces va a decir cosas muy buenas, maravillosas de esa persona. Si ahora sirve, ahora va a servir mucho más. Si a veces es un poco impaciente, ya no será impaciente, será la persona más tolerante, etc. Entonces escribimos eso bien bonito y se la entregamos para que cada uno lea ese como si fuese un mensaje de Dios que te dice, así te voy a transformar, así te voy a convertir. Esas pueden ser las actividades que nos ayuden a entender y aterrizar un poco más prácticamente la lección de esta semana. Los salmos en sí mismos son oraciones de alabanza, son oraciones en medio del dolor, en medio del sufrimiento o inclusive en medio de la victoria. Los salmos nos invitan a alabar a Dios incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. En otras palabras, alabar no es solo una reacción a las circunstancias, sino una elección de fe. ¿Cuáles son esos himnos que te sostienen cuando las cosas van mal? ¿Y cuáles son esos himnos en tu vida que quieres cantar cuando todo va bien, cuando estás feliz, cuando eres gozoso? Pablo nos invita a regocijarnos siempre. Y quiero compartir contigo algunos trozos o partes de himnos bonitos que te pueden ayudar a confiar en Dios en medio de todas las circunstancias, para que hagas de tu vida un salmo, una oración de alabanza a nuestro Dios. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad. En momentos así levanto mi voz
levanto mis manos a Cristo en momentos así. Levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Cristo eres justo Rey, desde siempre y desde Edén. Guarda los cielos tu santa ley, pues reina ya el bien. Quiero en tu vida ser cumplir tu ley de amor también. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Que tu vida sea un salmo que alabe a nuestro Dios.